Hola a todos y todas. Me siento feliz de presentaros hoy mi último libro, que en francés se titula Amour singulier. ¿Qué es lo que me ha llevado a abordar un tema tan especial? Es decir, hablar de personas cuya vida sexual no es forzosamente heterosexual. A este respecto me gustaría hablar de la manera en que escribo, que es siempre la misma y siempre ha sido así para cualquiera de mis libros. Siento una llamada y en ese momento hago un viaje fuera del cuerpo. Me encuentro con el ser con quien tengo contacto desde el principio de mis obras e incluso antes, quien a su vez me propone un tema particular y encuentros con otras personas que me ayudarán a hablar de eso. Así que escribo sobre temas que no conozco. Y esto me ha llevado a ir más allá de mis límites de confort habituales. En nuestro entorno habitual nos encontramos con personas que son homosexuales, transgénero. Yo misma tengo amigos así. Eso no significa que hablemos de qué les ha pasado en su vida para llegar a ser así. Es decir, que no son temas que solamos abordar normalmente. Así que esto me ha permitido descubrir todo este universo. Y claro, nos preguntaremos, ¿por qué amores singulares? Porque realmente se trata de amor. Lo que he ido descubriendo a lo largo de mis encuentros con estos seres en los planos sutiles y también en los físicos, porque una parte de mis encuentros sucede con personas que se encuentran todavía en el plano físico. Al principio, por ejemplo, usaba el término transexual, pero estas personas me explicaron que no se trata de sexualidad, que es más bien una cuestión de amor y que es totalmente posible estar enamorado de una persona del mismo sexo, porque es una cuestión de alma a alma. Que esto podía darse porque pude ver en los planos sutiles las vidas que estas personas habían vivido en otras épocas y lo que les había llevado a vivir hoy esta homosexualidad o transexualidad o transgénero, porque se trata de una cuestión de género, por lo menos por algunos de ellos. Y esto me ha permitido descubrir muchas cosas y también abrirme a otras ideas, como por ejemplo saber que hay personas que han vivido en otras épocas en las que la homosexualidad era totalmente natural, cosa que yo desconocía porque quizá no tengo la cultura necesaria. En la época de los griegos o de la antigua Roma era considerada así. Y alguien que llega directamente de esas épocas y que se reencarna. Por supuesto, aquí es necesario creer en las vidas anteriores. Puede perfectamente guardar la memoria de esa homosexualidad que formaba parte de las costumbres de su otra vida y que era algo valorado, que le daba valor a la persona. Así que en todos los casos que encontré en estos planos sutiles, me di cuenta que sus historias especiales tenían que ser vividas. Si cada una de estas personas acepta completamente lo que es decir, la manera de amar que le es propia en ese momento, todo va bien. La façon d'aimer qui était la leur, à ce moment-là, ça pouvait bien se passer. Ce qui rend les choses difficiles. Lo que complica la cosa es que estamos en una sociedad en donde es difícil ser distinto a los demás, no pertenecer a la norma. Y cuando uno no pertenece a la norma, se supone que es peligroso, extraño. Justo cuando acababa de escribir el libro, salió en Rusia una normativa que prohibía a los homosexuales obtener el permiso de conducir, lo cual parece una aberración, por supuesto. Luego, en otro país, se reforzaron aún más las normas. ¿Y las normas qué quieren decir? Significan una mayoría, lo cual hace que las cosas sean difíciles cuando eres diferente. Puede que sea difícil ser aceptado en la escuela. Los padres pueden encontrarlo difícil también
y hacer que la vida de esa persona sea más complicada. No existe un apoyo familiar o del entorno. Entonces, estas personas en realidad tienen más dificultades que otras. Yo contestaría que no, siempre y cuando el entorno y la sociedad las acepten. Por ejemplo, cuando viajé a Quebec, unos amigos amerindios nos comentaron que para ellos es algo que se acepta. Son personas que van a tener visiones, que van a aportar algo a su grupo, a su etnia, a su pueblo. Son personas a las que se va a considerar como a las demás. Y cuando estuve en la India, no hace mucho, con Antoine y un grupo, desde el autobús que estaba parado, pude observar a una mujer, o mejor dicho, a un hombre vestido con un sari, una ropa muy femenina, que se paraba cerca de los coches para preguntar algo. Y le pregunté al guía del grupo, ¿cómo se le considera a una persona así? ¿Es un travesti, un transgénero, un homosexual? Y me dijo, poco importa, estas personas son consideradas como seres que pueden estar en contacto con el espíritu y que pueden aportar elementos a aquellos con los que se encuentran. Así que en vez de vivir de la prostitución, mientras ciertos ambientes o sociedades o ciertas empresas los excluyen, aquí se les acoge. Incluso se les paga y pueden vivir también de esta manera. En las sociedades más abiertas se comprende que a cada persona le toca vivir ciertas cosas que tal vez estas cosas no están en consonancia con las normas de la época. Las puertas del corazón se abren. Cada uno puede vivir lo que le toca vivir. En un momento determinado, sin obstáculos, estas personas no van a tener más perturbaciones que los demás, aunque afirmamos que sí, que a nivel amoroso o de su sexualidad lo tienen más difícil, que son distintas, que van a cambiar más a menudo de pareja. Más tarde quise hablar con personas encarnadas físicamente y me dijeron que esa no es la problemática, que, por ejemplo, para los transgénero es más un problema de género que de sexualidad. Su sexualidad es como para cualquiera, pueden encontrar dificultades o no, pero son las de cualquier persona. Podríamos preguntarnos por qué estas diferencias. Estas pueden venir de vidas anteriores o de historias de padres que esperan un niño de un sexo distinto a aquel con el que llega a la vida. Puede también influir. Pero tal vez los padres esperan un niño y la criatura no tendrá por fuerza un comportamiento de niño. También hay historias de otra época. Y lo que tienes que vivir para ti. Vivir esta aventura de la vida, vivir este aspecto particular de la vida para comprender o aprender o sanar heridas antiguas de otras vidas. Y eso sucede a menudo. Y en esta vida también quedan cosas por sanar, historias que no han tenido una conclusión favorable. Por ejemplo, la historia que cuento en este libro del hombre que en un momento de su vida experimenta la necesidad de vestirse de mujer y lo hará hasta que llega un punto en que se da cuenta de que tiene que sanar. Una historia con su madre y como veis puede haber casos extremadamente diversos y lo importante es considerarlos de manera distinta, tener una mirada distinta sobre todo aquello que le toca vivir a los demás, aunque no sea conforme a las normas de nuestra época. Donc je vous souhaite une belle lecture. Así os deseo una feliz lectura.